Bendiciones, estudiantes de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con las funciones de un punto en el plano y le vamos a dar un vistazo también al círculo de unidad y cómo utilizarlo. En las clases pasadas vimos que si teníamos un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los otros lados menores se llaman catetos. Y dependiendo del ángulo agudo que estamos trabajando, esos catetos van a tener los nombres de opuesto y adyacente. Por ejemplo, aquí tenemos A como ángulo a trabajar, entonces el que está al lado es el adyacente y el que está al frente es el opuesto. Ya con estos datos tenemos las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas cosecante, secante y cotangente. Estas son las principales y estas son sus derivadas. Si tenemos un punto en el plano, para esto necesitamos un plano cartesiano. Recordándole, un plano cartesiano es la unión de dos rectas, una vertical que se llama y una horizontal que se llama X. Si buscamos un punto cualquiera de este plano cartesiano, este punto que está aquí, que vamos a llamar P, recuerde que todo el punto en el plano tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y unimos ese punto con el origen se nos forma algo que conocemos, se nos forma un triángulo rectángulo, donde la parte horizontal, que está aquí, es X, la parte vertical sería y a la longitud que hay, del punto a el origen le vamos a llamar distancia. Para abreviar, esto va a ser distancia D. Si consideramos como ángulo a trabajar el ángulo que se forma con el sentido positivo del eje X, este que está aquí, que le vamos a llamar alfa, vemos que el que está al lado de alfa es X. Por lo tanto, X viene siendo mi cateto adyacente. El que está al frente es Y, entonces Y viene siendo mi cateto opuesto. Y el lado mayor de este triángulo es la distancia, que viene siendo mi hipotenusa. Quiere decir que las funciones de un triángulo rectángulo son las mismas que las de un punto en el plano, solamente que ahora el opuesto se llama Y, el adyacente se llama X y la hipotenusa se llama D. Recuerden que la hipotenusa tiene su fórmula para calcularla. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pues la distancia tiene esa misma fórmula, solamente que ahora los catetos se llaman X y Y. Entonces distancia sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Dado esto, entonces vamos a decir que seno es opuesto, que ahora se llama Y, seno de ese ángulo que se forma con el sentido positivo sería opuesto, que ahora se llama Y, sobre hipotenusa, que ahora se llama D. Entonces sería Y sobre D. Coseno sería adyacente, que ahora se llama X, sobre la hipotenusa, que ahora se llama D. Sería X sobre D. Y la tangente sería adyacente
opuesto, que es y, dividido sobre adyacente, que ahora es x. Entonces, también tenemos las funciones inversas. La cosecante, que es la inversa del seno, es decir, la distancia arriba, dividido sobre y, la secante, que es la inversa del coseno, es decir, la distancia arriba, sobre la distancia dividida entre x. Y finalmente la cotangente, que sería x dividido entre y. Y ahí ya tenemos las funciones de un punto en el plano, que son las mismas que las de un triángulo rectángulo, solamente que se cambian los nombres. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, calcula las funciones en cada caso. Entonces, aquí tenemos el punto P, 3 con menos 4. Recordando que el primer numerito es X y el segundo numerito es Y. Por lo tanto, en este, X vale 3 y Y vale menos 4. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por calcular? La distancia. Entonces, usamos la fórmula de la distancia. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Entonces, eso sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que son 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Solamente se le saca la raíz si la tiene. Si no la tiene, pues se deja expresado. Entonces esto sería igual a la raíz de 25, que es 5. Ya teniendo a x, a y y a d, pues entonces vamos a encontrar las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Entonces, seno dice aquí que es igual a y sobre d. Entonces, ¿cuánto vale y? Menos 4. Entonces, es igual a menos 4 dividido entre la distancia, que dio 5. Ahí está. Ese es el valor del seno. Coseno es igual a x sobre d. Entonces, ¿cuánto vale x en nuestro ejercicio? X vale
3 dividido entre la distancia, que vale 5. Tangente es igual, vamos a poner la tangente un poquito más para acá, más para abajo. Tangente es igual a y entre x, lo cual sería igual a y que vale menos 4 sobre x que vale 3. Entonces, ya tengo aquí las razones trigonométricas fundamentales. Ahora vamos a trabajar con las derivadas. Entonces, la cosecante es la inversa del seno, perdón. Es decir, que el 5, que es la distancia, se coloca arriba y abajo se coloca el menos 4. En una fracción, cuando yo tengo un número negativo, no es solamente el número que está negativo, sino la fracción completa. Por lo tanto, perfectamente, para no tener este signo de menos abajo, yo puedo subirlo, o es lo mismo que si usted multiplica más entre menos a menos. Y pongo 5/4. Bien, la secante es la inversa de el coseno, entonces sería igual a d, que es 5, el 5 pasa arriba, y el 3 se queda abajo. Y finalmente la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería igual al 3 dividido 3 dividido entre menos 4. Recordándole que el 4, como está negativo, le da el signo a la fracción completa, así que eso sería negativo 3/4. Listo. Ahí tenemos ya las funciones trigonométricas de el ángulo que se forma entre el origen del sistema de coordenadas y el punto P 3,4. Ahora vamos a calcular el segundo ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, entonces, bien, continuamos con nuestro segundo ejercicio. En nuestro segundo ejercicio tenemos que calcular las funciones de 1,3. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que x es 1 y que y es 3. Entonces,
¿Qué nos faltaría por calcular? La distancia. Entonces aplicamos la fórmula de la distancia. Entonces eso sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al cuadrado sería elevar esos números, ¿verdad? Sería raíz cuadrada Entonces eso sería igual a la raíz cuadrada, elevando ese número al cuadrado, 1 por 1, 1, más 3 por 3, 9. Y eso sería igual a la raíz cuadrada de 1 más 9, que sería la raíz cuadrada de 10. Como el 10 no tiene raíz cuadrada exacta, pues se deja así. Raíz cuadrada de 10 es nuestra hipotenusa. Ahora vamos a encontrar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿verdad? Entonces, dijimos que seno era igual a y dividido entre d. Entonces sería igual a y, que es 3, dividido entonces entre la raíz de 10. Recuerde que nuestra hipotenusa es raíz de 10. ¿Qué sucede? Que como vimos en clases pasadas, el radical no puede quedar abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la raíz acompañada del número que está arriba, sería 3 raíz de 10, y abajo dejamos el número sin raíz. El otro sería x, que es 1, sobre la raíz de 10. Otra vez la raíz de 10 está abajo, entonces la subimos con el 1, pero el 1 no se marca. Y abajo dejamos solamente el 10. Finalmente tenemos y sobre x. Entonces aquí y es igual a 3 dividido entre x, que es 1. Entonces esa división es exacta. Y 3 entre 1 es igual a 3. Ahora vamos a trabajar con la cosecante, secante y cotangente. Entonces aquí sería igual a la distancia, voy a poner de una vez, es lo inverso de esto, entonces sería la raíz de 10 arriba, de la original, no de la que nosotros racionalizamos, con el 3 abajo.
El otro sería raíz de 10 arriba. Déjame ver si termino. Dividido entre 1. Raíz de 10 entre 1 es igual a raíz de 10. Bien, finalmente tenemos la inversa de la tangente, que es la cotangente, entonces sería igual a 1 dividido entre 3. Y hasta aquí las funciones trigonométricas de un punto en el plano. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es encontrar la distancia y después sustituir en las nuevas fórmulas a x, a y y a d por sus valores, igual que en un triángulo rectángulo. Ahora vamos a trabajar con el círculo unitario. Aquí tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? Y aquí tenemos marcado la unidad. Entonces vamos a primero trazar un círculo cuya circunferencia tenga por radio 1. Para esto, lo único que tengo que hacer es, vamos a ver, este círculo lo vamos a pasar por el punto 1. Recuerde que el círculo es todo lo de afuera y lo de adentro, mientras que la circunferencia es esa línea azul que rodea el círculo. Aquí tenemos un círculo de radio 1. Quiere decir que cualquier radio, o sea, cualquier línea que une el centro con un punto de la circunferencia de ese círculo, cualquiera tiene de longitud 1. Y esto nos permite demostrar las funciones de un punto y también las funciones del círculo unitario. Pero como yo no quiero demostrarlo, sino solamente aplicarlo, aquí tenemos el círculo unitario. Este es un círculo unitario. Es una herramienta que nos permite determinar las funciones trigonométricas de otros ángulos. Aquí tenemos las funciones de 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 320 y las de 360, que son las mismas del 0, porque cuando uno da una vuelta completa hay 360 grados. Aquí pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio, esos son los mismos ángulos pero en radianes. Todavía nosotros no vamos a trabajar en radianes, entonces vamos a concentrarnos solamente en los grados sexagesimales. Recuerden, aquí están ya calculados los puntos para trabajar cada una de las funciones trigonométricas. En estos puntos, el primero es x, como usted sabrá, y el segundo es y. Por ejemplo, aquí x, vamos a usar esto. Aquí el primero es x y el segundo es y. Y la distancia para cada uno de estos puntos es igual a 1, porque la distancia es el radio de nuestro círculo unitario. Por lo tanto, denme un segundito. Esto es y. Y nuestra distancia es 1. Entonces, como usted puede ver aquí, tenemos las funciones de los diferentes de los puntos de un ángulo de un punto en el plano, porque esto lo hicimos en un plano,
donde el seno es y sobre d, coseno x sobre d, tangente y sobre x, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que el seno y el coseno, al ser dividido entre 1, solamente va a quedar y, porque y entre 1 es y. Quiere decir que podemos obtener directamente el seno de estas funciones. El seno va a ser y, porque es el valor de y dividido entre 1, así que se va a quedar igual. Y el coseno va a ser x. Entonces, ya sabemos que y va a ser seno y x va a ser coseno por la característica del círculo que tiene de radio 1, es decir, que la distancia que hay del centro a un punto cualquiera de la circunferencia es 1. Bien, esto nos va a permitir calcular todas las funciones que tenemos aquí, que son más amplias que las de la tabla, ¿verdad? Entonces la tabla y el círculo son herramientas para usted calcular las funciones trigonométricas de un ángulo. Aquí tenemos el seno de 360, de 135. Entonces buscamos el radio de 135, mírenlo ahí, y vemos que x es menos raíz de 2 sobre 2 y y es positivo raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale el seno? Dijimos que el seno era lo mismo que y. Por lo tanto, el seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. En este círculo el seno es x y el seno es y, y el coseno es x. Ahora vamos a ver coseno de 270. Vamos a 270, mírenlo aquí. El punto para 270 es 0, menos 1. Entonces, menos 1 es el seno y 0 es el coseno. Entonces, el coseno de 270 es 0. Vamos a ver, tangente, si ya no la tenemos que calcular con la fórmula, la tangente es y sobre x. Tangente de 225, ubicamos al 225, mírenlo ahí, y vemos que x es menos raíz de 2 sobre 2 y y también es menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, tangente sería menos raíz de 2 dividido entre 2 entre menos raíz de 2 dividido entre 2. Menos entre menos más. Raíz de 2 entre 2 entre raíz de 2 entre 2 me va a dar 1, que es la tangente. Cosecante de 180. Entonces me voy aquí a la cosecante, a 180, y vemos que x es menos 1 y y es 0. La cosecante es la inversa del seno, entonces sería, mírenla ahí, d sobre y. Recuerden que la distancia es el radio y nosotros lo hicimos de radio 1, de ahí es que se llama círculo unitario. Entonces sería 1 entre y, que es 0. Como la división entre 0 no está definida, eso da indefinido, que es el mismo símbolo de infinito. De ahí sacaron los símbolos en la tabla. Bien, entonces la secante de 300, mírenlo ahí, este es x, ese es y. Entonces, la secante es la inversa del coseno. Sería la distancia, que es 1, dividido entre x, que es 1 medio. Miren qué sucede. Que como tengo un entero y una fracción, voy a borrar el entero aquí para colocarle un 1 debajo. Entonces, aquí tenemos el entero
que es 1, y le coloco un 1 debajo. Cuando tengo un entero y una fracción, tengo que colocar un 1 debajo. Entonces voy a multiplicar lejanos y cercanos. 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. Y 1 entre 2 es igual a 2. Finalmente, la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería x sobre y. Yo me voy a 90, aquí tengo x y y. Entonces aquí x es 0 entre y, que es 1, y 0 entre 1 es igual a 0. Y así se calculan las funciones trigonométricas con ayuda de nuestro círculo unitario. Ahora vamos a trabajar con un pequeño problemita. Bien, vamos a ver aquí una pequeña aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Determina el seno y la tangente del ángulo alfa que se forma entre el plano y el punto P, sabiendo que el coseno de alfa es 2/5. Entonces, usted sabe y yo sé que el coseno va a ser igual, ¿verdad?, a x sobre d. Entonces, para ya calcular el seno y la tangente, necesito, recuerden ustedes aquí, que seno es y sobre d y tangente es x sobre d, porque ya el coseno no lo dieron. Entonces, para eso entonces necesito ¿a quién? A y. Para yo calcular a y, como y es uno de los catetos, como si fuera el cateto opuesto, ¿verdad? Recuerden que la fórmula para calcular la distancia es la misma que para calcular la hipotenusa, porque solamente cambiaron de nombre. Entonces la fórmula para calcular a x y a y son las mismas también, solamente que cambian de nombre. Entonces x sería igual a la raíz cuadrada de d menos x menos y al cuadrado. Asimismo, y es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, porque es un cateto, recuerden la hipotenusa, como si fuera un cateto, que sería la distancia al cuadrado, menos el otro cateto que le dan al cuadrado, teorema de Pitágoras. Pero ahora el otro cateto se llama x. Entonces, esa es mi fórmula. Y sería igual entonces a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Elevando al cuadrado, eso sería igual a la raíz cuadrada de 5 por 5, 25, menos 2 por 2, 4. Y 25 menos 4 sería igual a la raíz cuadrada de 21. Si lo que yo hubiera tenido fuera seno y me faltara x, uso la misma fórmula. X sería igual a la raíz cuadrada de distancia al cuadrado menos
y al cuadrado, si fuera a buscar a x, ¿verdad? Entonces ya tengo mis valores, lo único que tengo que hacer es sustituir y, que es la raíz cuadrada de 21, dividido entre la distancia, que era 5. Y la tangente sería igual a y, que es la raíz cuadrada de 21, dividido entre x, que es 2. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan podido aprender mucho y que les sirva para hacer su tarea. Bendiciones.